¿Te imaginas ser una de las personas más poderosas del mundo, tenerlo todo y aún así morir completamente solo pronunciando una misteriosa palabra? Bueno, eso es exactamente lo que sucede en Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles que revolucionó el cine en 1941. Hoy en la Casa del Crítico vamos a explorar la fascinante historia de Charles Foster Kane, un magnate mediático inspirado en el polémico William Randolph Hearst y su increíble ascenso y caída entre el poder del periodismo amarillista y la ambición política. En este video analizaremos cómo Welles utilizó innovaciones cinematográficas nunca antes vistas para mostrarnos la vida de Kane desde múltiples perspectivas, saltando entre flashbacks y memorias desde su infancia hasta su dramático final. Además, veremos cómo el cine reflejó la influencia real que tuvieron los medios en la política y cómo, al igual que Hearst, Kane no pudo transformar su enorme influencia mediática en éxito político. ¿Qué significa realmente Rosebud? ¿Cómo el periodismo amarillista cambió la forma en que vemos a los líderes públicos? Quédate con nosotros porque en esta nueva entrega de Historia de los Medios a través del cine vamos a descubrir todos esos secretos y más. ¿Cómo andan, queridos amigos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a la Casa del Crítico, su lugar favorito para hablar de cine. Antes de empezar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Sin nada más que agregar, arranquemos. Por si todavía hay algún perdido colgado de la palmera que nunca escuchó hablar de Ciudadano Kane, arranquemos con un resumen de la peli. Oh, no. Bueno, sí. La historia comienza con la impactante escena de la muerte del magnate de la prensa Charles Foster Kane en su inmensa mansión Xanadu. Mientras sostiene una pequeña bola de nieve de cristal en su mano, Kane susurra una misteriosa última palabra: Rosebud. Esta palabra se convierte en el detonante de toda la película. La noticia del fallecimiento de Kane sacude al mundo, especialmente al ámbito periodístico, donde surge una gran intriga. ¿Qué significó esa extraña palabra para Kane? Un grupo de periodistas decide descubrir el misterio detrás de Rosebud para darle un cierre contundente al relato de la vida del magnate. El reportero Jerry Thompson es asignado para investigar a fondo el asunto. Thompson comienza entrevistando a diferentes personas que conocieron a Kane, lo que lleva a la película a desplegar una narrativa fragmentada a través de flashbacks que cuentan su historia desde múltiples perspectivas. La primera parada de Thompson es el archivo privado de Walter Parks Thatcher, el banquero que actuó como tutor legal de Kane durante su infancia. Acá descubrimos los primeros años de Charles Kane cuando era un niño pobre que vivía en una humilde cabaña en Colorado. Su vida cambió radicalmente cuando su madre, Mary Kane, heredó inesperadamente una mina de oro. Preocupada por ofrecerle un futuro mejor, Mary decide entregarle la custodia del pequeño Charles al señor Thatcher, algo que marca profundamente al niño. Kane, aunque recibe una educación privilegiada y una fortuna inmensa, nunca supera esta separación traumática de su infancia. Ya de joven, Charles Foster Kane decide desafiar a su tutor y tomar las riendas de un pequeño periódico, el New York Inquirer, heredado de su fortuna. Acá vemos como Kane muestra sus primeras señales de rebeldía contra el poder económico y político establecido. Con un estilo periodístico agresivo, sensacionalista y audaz, Kane transforma el Inquirer en uno de los diarios más influyentes del país. Su éxito despierta tanto admiración como enemigos. Durante esta época conocemos a Jedediah Leland, su mejor amigo y principal crítico, y al leal señor Bernstein, quien trabaja a su lado durante toda su carrera. En esta fase idealista y ambiciosa, Kane también se casa con Emily Monroe Norton, sobrina del presidente de Estados Unidos, lo que eleva aún más su estatus social. Pero el matrimonio pronto revela fisuras debido al estilo de vida obsesivo y egocéntrico de Kane. Emily se siente desplazada y frustrada por la obsesión de su esposo con el poder y la influencia mediática, especialmente cuando Kane intenta ingresar en política postulándose a gobernador. Todo parece marchar bien hasta que un escándalo explota. Kane es descubierto manteniendo una relación con Susan Alexander, una joven cantante. Este incidente destroza sus aspiraciones políticas, llevándolo a perder la elección y provocando la ruptura definitiva con Emily. Kane se casa entonces con Susan Alexander, decidido a convertirla en una estrella de ópera, pese a que ella carece de talento. Kane construye incluso una majestuosa ópera específicamente para ella. Las críticas son durísimas, especialmente la de su amigo Leland, que intenta publicar una reseña negativa. Acá surge un gran conflicto cuando Kane, en un acto de orgullo y desafío, termina él mismo escribiendo la crítica negativa tras despedir a Leland. Este hecho es clave para entender su personalidad.
obsesionado con el control, pero profundamente autodestructivo. Tras el fracaso profesional y personal de Susan en el escenario, la pareja se retira a la imponente y aislada mansión Xanadu, una gigantesca fortaleza que Kane construyó con la intención de reflejar su grandeza, pero que termina convirtiéndose en su prisión. La convivencia se deteriora rápidamente debido al aislamiento, la indiferencia emocional de Kane y la creciente depresión de Susan, quien finalmente termina abandonándolo. Este abandono representa el colapso definitivo para Kane, quien queda sumergido en la soledad más absoluta. La mansión Xanadu, llena de tesoros y reliquias de todo el mundo, es ahora solo el reflejo vacío de su vida y sus ambiciones frustradas. Al concluir su investigación, Thompson admite no haber descubierto el significado real de Rosebud, creyendo que quizás ninguna palabra podría resumir realmente una vida tan compleja como la de Kane. Mientras los trabajadores de la mansión clasifican los objetos para venderlos o destruirlos, un trineo viejo y deteriorado es arrojado al fuego. Al acercarse la cámara, vemos que el trineo lleva la inscripción Rosebud. Esta revelación final deja claro que la última palabra pronunciada por Kane antes de morir evocaba su infancia perdida, el único momento en que fue realmente feliz, simbolizando su inocencia, la simplicidad y el amor perdido tras la separación traumática de su madre. Ahora vamos a viajar juntos a la época dorada del cine, esa increíble etapa que se extendió desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el crack de Wall Street en 1929. En estos años el cine experimentó una explosión creativa y técnica impresionante, llegando a los que muchos llaman el apogeo del cine mudo. Hollywood tomó las riendas y se convirtió en el líder indiscutible del cine mundial, dominando producción, exhibición y distribución gracias a sistemas innovadores como el famoso Studio System y el Star System. Pero todo cambió drásticamente en los años 30 con la llegada del cine sonoro. Imagínate la revolución que significó poder escuchar voces y música en las películas. Esta innovación transformó por completo la forma de contar historias y una de las compañías pioneras en esta transición fue RKO Pictures, lo mismo que produjeron Ciudadano Kane. RKO nació de un encuentro casual en 1928 entre dos gigantes de su tiempo, David Sarnoff, presidente de RCA, y Joseph P. Kennedy, empresario de distribución cinematográfica y padre del futuro presidente John F. Kennedy. Dicen que se reunieron en un bar de ostras en Manhattan y entre conversación y conversación decidieron unir fuerzas. Así combinaron la cadena de teatros Keith Albee Orpheum de RCA con la compañía distribuidora de Kennedy para crear Radio Keith Orpheum, más conocida como RKO Corporation. Fue una jugada brillante, combinando producción y distribución en cientos de salas de cine bajo una misma empresa. En esta época que llamamos la era dorada del cine, vio el auge de nuevos géneros gracias al cine sonoro. Comedias, musicales y dramas dominaron las pantallas. Precisamente RKO apostó fuerte por estos géneros, destacándose con películas musicales como Rio Rita de 1929, Flying Down to Rio 1933 y The Gay Divorcee 1934, además de grandes dramas como Gloria de un día de 1933 y Of Human Bondage de 1934. La fórmula era clara. Producir películas según géneros específicos facilitaba atraer audiencias y asegurar éxitos comerciales. Además, RKO vinculaba directamente a sus estrellas con los géneros que más rentabilidad daban. Un ejemplo clarísimo fue la pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers, que se convirtieron en sinónimo de musicales exitosos para el estudio desde su primera colaboración en Flying Down to Rio de 1933. Pará. Si querés saber todo y profundizar en el traumático paso del cine mudo al sonoro, te dejamos una guía básica por acá. Finalmente, también es esencial mencionar a los directores talentosos que se unieron a estos estudios siguiendo este sistema de producción tan particular. Y aquí es donde entra nuestro protagonista Orson Welles, del que hablaremos en detalle a continuación. En medio de esta era dorada surge la figura revolucionaria de Orson Welles, quien irrumpió en escena con un evento mediático que nadie vio venir. El 30 de octubre de 1938, en plena víspera de Halloween, Welles protagonizó una adaptación radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells,
para la Columbia Broadcasting System. Lo curioso es que decidió narrarla como si fuera un auténtico noticiero. Aunque se aclaró que todo era ficticio, mucha gente creyó que realmente había una invasión alienígena, generando pánico masivo y reportes falsos de avistamientos extraterrestres. Gracias a este increíble éxito y quilombo público que generó, RKO Pictures no tardó en ofrecerle a Welles, que tenía apenas 21 años, un contrato histórico en 1939, total libertad creativa para escribir, producir y dirigir 2 películas. Así es como nace Ciudadano Kane, estrenada en 1941 con la colaboración del guionista Herman J. Mankiewicz. En Ciudadano Kane, Welles no solo cuenta una historia fascinante, sino que redefine el lenguaje cinematográfico con innovaciones que hoy en día siguen siendo referentes. Colocó cámaras en agujeros por debajo del suelo, creando tomas impresionantes que mostraban desde el techo hasta el piso. Utilizó magistralmente el claroscuro, resaltando personajes iluminados contra fondos sombríos para generar una sensación profunda de soledad. Empleó ángulos picados y contrapicados para representar visualmente relaciones de poder y sumisión entre personajes, y además introdujo superposiciones visuales para adentrarse profundamente en la psicología y vida privada de Kane. Estas técnicas, influenciadas por el expresionismo alemán, demostraron su visión única y revolucionaron la forma de hacer cine. Ahora bien, de todo esto y muchas técnicas más hablamos en nuestra guía básica del lenguaje cinematográfico, así que si te interesa te dejamos la tarjeta por acá arriba. Pasemos a descubrir al hombre real detrás del personaje de Charles Foster Kane, William Randolph Hearst, el polémico pionero del sensacionalismo o prensa amarilla. Hearst no tuvo exactamente un comienzo tradicional. Después de ser expulsado en Harvard en 1887, decidió reinventarse tomando el control de un pequeño diario propiedad de su padre, de San Francisco Examiner. Y atención, porque aquí comienza la magia. Willy Magia va a hacer aparecer ni más ni menos que un asado, viejo, ¿no? Hearst transformó por completo el periódico usando estrategias novedosas para la época, grandes titulares, sensacionalistas, tipografías llamativas, fotografías impactantes e incluso historietas. Además, bajó el precio del diario a solo 2 centavos, volviéndose accesible para las masas trabajadoras. ¿El resultado? En apenas 4 años pasó de vender 15.000 ejemplares a 70.000 diarios y de ganancias anuales de $350.000 a $500.000. Nada mal para alguien recién expulsado de la universidad. Este estilo provocador y sensacionalista queda perfectamente reflejado en Ciudadano Kane, en la escena del minuto 35:50. Cuando Kane desafía al antiguo editor del Enquirer por no publicar noticias sensacionalistas sobre una mujer desaparecida. Ahí es cuando Kane afirma la frase icónica: si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional. Otra genialidad de Hearst fue la contratación de grandes escritores y periodistas con sueldos muy superiores al promedio. Figuras como Mark Twain, Ambrose Bierce y Jack London fueron parte de su equipo estrella. Esta táctica de reclutar talentos aparece claramente en la película en el minuto 40:10, donde Kane roba periodistas de Chronicle, su principal competidor, para mejorar la circulación del Enquirer. Además de convertir al Examiner en un éxito, Hearst amplió rápidamente su imperio comprando otros diarios, como el Morning Journal en Nueva York, al que rebautizó simplemente como Journal en 1895. Con esta expansión no solo conquistó el mercado editorial neoyorquino, sino que se posicionó políticamente, llegando a ser electo en 1903 como representante de Nueva York en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su influencia mediática llegó a incluir 20 diarios y 11 revistas importantes como Cosmopolitan, Good Housekeeping y Harper's Bazaar. Pero al igual que Kane, Hearst sufrió las consecuencias del crack de 1929 y tuvo que vender gran parte de su imperio. Una última curiosidad fascinante: Hearst intentó impedir por todos los medios el estreno de Ciudadano Kane, ya que estaba consciente de que el personaje era claramente una representación suya. Y aunque tenía acciones en RKO Pictures, había perdido suficiente poder económico como para detener el lanzamiento. Aún así, consiguió generar suficiente mala prensa para que la película no tuviera inicialmente mucho éxito en taquilla. Y así como Hearst dominó los medios con una poderosa influencia, no tardó en dar el siguiente paso lógico: entrar de lleno en la política. Gracias a que sus periódicos y revistas llegaban a más de 17 ciudades
país y cubrían una amplia variedad de públicos, su voz tenía una fuerza inmensa en la opinión pública. De hecho, la decisión estratégica de adquirir el Journal le permitió acercarse al Partido Demócrata y comenzar a utilizar sus medios para apoyar candidatos políticos que beneficiaran sus intereses. Este fenómeno lo vemos retratado perfectamente en Ciudadano Kane con la frase contundente: logró que resultara electo cuanto menos un presidente de la nación. Su capacidad para moldear la percepción pública fue impresionante. Durante 4 décadas prácticamente no hubo asunto de interés nacional o figura pública importante que no fuera influenciada de alguna manera por Hearst. Esto queda clarísimo al inicio de la película, donde se dice: durante 40 años no apareció en los periódicos de Kane ningún asunto de interés público que él no quisiera influenciar, ni ninguna figura pública que él no respaldara o atacara. A veces la respaldaba y luego la atacaba. Incluso se muestra brevemente una polémica entrevista con el propio Adolf Hitler, destacando el alcance global de su influencia. Sin embargo, su incursión directa en la política no resultó tan exitosa como su control mediático. En 1920, con un gran poder en ciudades clave como Nueva York, Chicago y San Francisco, Hearst se lanzó como candidato a gobernador de Nueva York. Aunque buscó apelar directamente al pueblo y no a las corporaciones, no logró conectar con los votantes debido a sus orígenes privilegiados y al rechazo generalizado de ciertos sectores sociales. Esta frustración política queda brillantemente resumida en la película con la frase: en la política siempre la madrina, nunca la novia, destacando su enorme influencia pero poca efectividad como candidato. Un aspecto particularmente notable de su estrategia política era su habilidad para cambiar rápidamente su apoyo a figuras públicas según sus intereses personales. Por ejemplo, apoyó inicialmente a Franklin Delano Roosevelt en su candidatura presidencial, pero luego, mediante la película Gabriel Over the White House, financiada en parte por él y estrenada en 1933 durante la Gran Depresión, intentó influir directamente en Roosevelt. Hearst promovió en este film la idea de que el presidente debía asumir poderes dictatoriales para solucionar la crisis económica. Tal era su poder y osadía en intentar manejar la política desde la pantalla grande. Así que Hearst, al igual que Kane, no solo utilizó su imperio mediático para informar, sino como una verdadera arma política, demostrando hasta qué punto los medios pueden moldear la realidad y la política misma. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus amigos y nos dejen en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría que hagamos. Pero antes de irte, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, nos vemos.